Entre 1936 y 1945, Adolf Hitler quedó sometido a un régimen médico que modificó su funcionamiento físico y mental. Lo que empezó como una respuesta a dolencias concretas se transformó en una intervención constante que alteraba su estado basal. Cada fase crítica del conflicto coincidió con decisiones tomadas bajo los efectos de sustancias aplicadas por su médico personal, Theodor Morell. El tratamiento dejó de ser clínico. Se volvió parte del aparato de gobierno. ¿Cuánto de la guerra fue decidido por una mente alterada? ¿Cómo influyó el deterioro neurológico en sus órdenes más irracionales? ¿Y qué revela esta dependencia silenciosa sobre el colapso del Tercer Reich? El cuerpo del régimen, la degradación física del Führer. Desde su juventud, Adolf Hitler llevaba dentro de sí las semillas de un cuerpo que se desmoronaría lentamente. Mucho antes de convertirse en el dictador que el mundo conoce, su organismo ya libraba batallas silenciosas contra dolencias que marcarían el resto de su existencia. En 1907, cuando apenas tenía 18 años, Hitler comenzó a experimentar los primeros síntomas de lo que los médicos modernos reconocerían como síndrome del intestino irritable. Dolores abdominales persistentes, flatulencias incontrolables y episodios alternos de diarrea y constipación se convirtieron en compañeros constantes de su rutina diaria. Estos no eran malestares ocasionales, sino manifestaciones crónicas que afectaban su capacidad de concentración y su estado anímico general. La documentación médica de aquellos años tempranos revela un patrón preocupante. En 1993, The Journal of the American Medical Association publicó un análisis exhaustivo de su historial clínico, caracterizando su condición como un caso típico de síndrome del intestino irritable, con flatulencias persistentes, cólicos difusos y periodicidad de diarrea y constipación, que se extendían ya desde la década de 1910. Paralelamente, Hitler desarrolló una condición dermatológica que lo atormentaría durante décadas. El eczema, especialmente concentrado en las piernas, provocaba irritación tan severa que, según registros médicos de 1936, no podía colocarse calcetines sin experimentar molestias considerables. Esta dolencia cutánea no solo causaba dolor físico, sino que también alimentaba su creciente obsesión por la limpieza y su aversión al contacto físico casual. El insomnio se sumó pronto a esta constelación de malestares. Durante la década de 1920, diversos testimonios de asistentes médicos documentan su dependencia creciente de somníferos suaves como el Luminal, un fenobarbital que necesitaba para conciliar el sueño. Los registros de inteligencia aliados de la OSS mencionan que ya entonces recibía toneladas de tabletas para gases estomacales, laxantes, somníferos y mezclas intestinales, estableciendo un patrón de dependencia farmacológica que se intensificaría exponencialmente en años posteriores. Sin embargo, el episodio más significativo de su historial médico temprano ocurrió el 31 de octubre de 1918, cerca de Ypres. La exposición al gas mostaza británico no solo marcó el final de su servicio militar en la Primera Guerra Mundial, sino que reveló una fragilidad psicológica que hasta entonces había permanecido oculta. Los registros hospitalarios de Pacewalk y Passau documentan un diagnóstico de ceguera funcional, una condición psicosomática en la que el paciente pierde la visión sin daño físico aparente en los ojos. Este diagnóstico, respaldado por especialistas neurológicos de la época, indicaba una respuesta psicológica severa al trauma emocional. El historiador neurológico Victor Šustek describió el episodio como un colapso nervioso agudo, sin lesión orgánica ocular, asociado a shock emocional. La ceguera temporal de Hitler no fue resultado del gas tóxico, sino una manifestación física de su incapacidad mental para procesar la devastadora noticia de la derrota alemana. Durante su estancia hospitalaria, emergieron las primeras señales de lo que décadas después se reconocería como un trastorno neurológico más profundo. Entre 1917 y 1928, Europa sufrió un brote devastador de encefalitis letárgica, una enfermedad neurológica que causaba somnolencia extrema, rigidez muscular y en muchos casos alteraciones conductuales permanentes.
Un estudio publicado en PubMed en 2008 encontró correlaciones significativas entre los síntomas posteriores de Hitler y los patrones típicos de esta enfermedad. La encefalitis letárgica tenía una característica particularmente siniestra. Podía permanecer latente durante años antes de manifestarse como parkinsonismo tardío. Los investigadores identificaron similitudes entre la rigidez muscular, los temblores leves y el deterioro motor que Hitler desarrollaría posteriormente, y los síntomas típicos de quienes habían sobrevivido a esta epidemia neurológica. Aunque no existe confirmación absoluta, las evidencias sugieren que Hitler pudo haber contraído esta enfermedad en las trincheras, estableciendo las bases neurológicas para su deterioro posterior. Las trincheras de la Primera Guerra Mundial también revelaron aspectos inquietantes de su personalidad bajo presión. Hans Mend, su superior en el regimiento, documentó comportamientos que trascendían la simple excentricidad militar. En sus memorias, Mend describió a Hitler como un soldado que se quedaba en silencio durante horas y de pronto soltaba furias contra judíos o socialistas, comportamientos que le valieron el apodo de Adolf el Loco entre sus compañeros. Ernst Hanfstengel, quien mantendría una amistad personal con Hitler hasta 1918, proporcionó detalles aún más reveladores sobre estos episodios de inestabilidad emocional. Relató incidentes en los que Hitler abandonaba conversaciones grupales para aislarse, permaneciendo en estado de agitación profunda, seguido por episodios de llanto incontrolable y explosiones de ira. Estos patrones de hiperreactividad emocional, necesidad compulsiva de aislamiento y episodios de volatilidad extrema pintaban el retrato de una personalidad fundamentalmente inestable bajo estrés. La documentación médica de este período temprano establece 4 conclusiones verificables que moldearían el resto de su vida. Primero, el desarrollo de un síndrome intestinal crónico y eczema persistente que causaba malestar físico constante y afectaba su comportamiento social. Segundo, la instauración de patrones de insomnio que requerían intervención farmacológica regular desde la década de 1920. Tercero, la manifestación de ceguera funcional en 1918, confirmada en registros hospitalarios como respuesta a trauma emocional severo, lo que revelaba una vulnerabilidad psicológica significativa. Finalmente, la posible exposición a encefalitis letárgica durante el período de 1917 a 1918, que habría establecido las bases neurológicas para el parkinsonismo que se manifestaría décadas después. Esta constelación de dolencias físicas, trastornos del sueño, vulnerabilidad psicológica y posible compromiso neurológico temprano creó el sustrato médico sobre el cual se construiría su futura dependencia farmacológica. Cuando Adolf Hitler asumió el poder en 1933, no era simplemente un político ambicioso, sino un hombre cuyo cuerpo ya había sido comprometido por años de enfermedad crónica, trastornos del sueño y posible deterioro neurológico subyacente. Estas condiciones preexistentes no solo explicarían su receptividad posterior a tratamientos farmacológicos agresivos, sino que también proporcionarían el contexto médico necesario para comprender cómo un régimen de medicamentos aparentemente terapéutico evolucionaría hacia una dependencia química que alteraría el curso de la historia mundial. En septiembre de 1936, un personaje peculiar cruzó las puertas del Berghof con un maletín lleno de preparados médicos que cambiarían irrevocablemente el destino de Europa. Theodor Gilbert Morell no parecía en absoluto el tipo de médico que uno esperaría encontrar en el círculo íntimo del líder más poderoso de Alemania. Nacido en Treis-Münzenberg, Hesse, el 22 de julio de 1886, Morell había forjado su carrera médica en los salones de la alta sociedad europea. Sus estudios en medicina en Grenoble, París, Gießen y Heidelberg le proporcionaron una formación sólida en bacteriología, medicina interna y ginecología. Durante la Primera Guerra Mundial sirvió como médico naval en el Mediterráneo, principalmente a bordo de buques hospital, experiencia que le enseñó a trabajar bajo presión y a tomar decisiones médicas rápidas sin el lujo de consultas prolongadas.
Al establecerse en Berlín en 1918, Morell fundó una clínica en la prestigiosa Kurfürstendamm que rápidamente se convirtió en el destino preferido de aristócratas, empresarios y artistas. Su método distintivo combinaba terapias glandulares experimentales, inyecciones vitamínicas de alta dosis y remedios de formulación propia como el Vitamultin. Estos tratamientos, aunque científicamente cuestionables según los estándares médicos convencionales, producían resultados aparentemente espectaculares que alimentaron su reputación como médico milagroso. Su matrimonio con la actriz Hanny Morell consolidó su posición en los círculos culturales y económicos de élite de Berlín. Durante la década de 1920, rechazó ofertas lucrativas para servir como médico personal del Shah de Persia y del rey de Rumanía, prefiriendo mantener su práctica privada en Alemania. Se autodenominaba experto en endocrinología natural y promocionaba métodos que combinaban bioterapia, electrolisis y sustancias bioactivas, aproximaciones que la medicina convencional consideraba experimentales en el mejor de los casos. Cuando Adolf Hitler llegó al Berghof, esa tarde de septiembre sufría de un brote particularmente severo de eczema inguinal que le dificultaba caminar. Había probado tratamientos convencionales sin éxito y su tolerancia hacia el dolor había alcanzado sus límites. Rudolf Hess, quien conocía a Morell por haber sido tratado exitosamente por él anteriormente, proporcionó la recomendación que cambiaría el curso de la historia. Morell examinó la condición de Hitler con la confianza de un médico acostumbrado a tratar casos complejos, diagnosticó una infección dérmica agravada por tensión nerviosa y recomendó un ungüento antibiótico de su propia formulación, junto con cambios específicos en la ropa interior y un régimen de descanso modificado. Lo que distinguió a Morell de los médicos anteriores no fue solo su diagnóstico, sino su aproximación holística, que consideraba factores psicológicos junto con los síntomas físicos. El resultado fue extraordinario. En cuestión de días, el eczema que había atormentado a Hitler durante meses remitió completamente. Hitler expresó su satisfacción a sus ayudantes, declarando que Morell era el único que había dado en el clavo. Esta curación rápida y aparentemente milagrosa estableció una confianza que se profundizaría hasta convertirse en dependencia absoluta. En noviembre de 1936, Morell recibió una invitación para establecerse como médico residente permanente, tanto en la Cancillería del Reich como en el Berghof. Esta posición le otorgó privilegios sin precedentes en el régimen nazi. A diferencia de otros médicos oficiales que debían solicitar audiencias y seguir protocolos estrictos, Morell tenía acceso directo e ilimitado al despacho personal de Hitler. Podía interrumpir reuniones, acompañarlo en viajes internacionales y tenía habitaciones permanentes asignadas en todas las residencias oficiales. Su ascenso meteorológico dentro del círculo íntimo nazi generó tensiones inmediatas. Joseph Goebbels escribió en su diario personal que Morell era una verruga purulenta que se infiltra en el cuerpo del Führer con jeringas y tónicos sospechosos. Albert Speer fue más directo en sus memorias posteriores, afirmando que el médico explotaba la hipocondría del Führer para crear una dependencia enfermiza de sus preparados. Heinrich Himmler, jefe de las SS, consideraba a Morell una amenaza potencial para la seguridad del Estado. En 1943 ordenó una investigación secreta sobre los medicamentos que el doctor administraba diariamente a Hitler. Sin embargo, la investigación no produjo resultados formales, en parte debido a la protección absoluta que Hitler proporcionaba a su médico personal, pero también porque Morell mantenía registros meticulosos que superficialmente justificaban cada tratamiento. Hermann Göring, jefe de la Luftwaffe, lo apodó despectivamente el maestro del Reich de la inyección, o Spritzenmeister, un título que, irónicamente, Morell adoptó con orgullo como símbolo de su especialización técnica. Físicamente, el doctor presentaba una figura que incomodaba a la élite nazi: corpulencia evidente, hábitos de higiene cuestionables, modales ruidosos al comer y un aroma corporal particularmente penetrante que hacía incómodas las reuniones prolongadas. Sin embargo, estas críticas superficiales ocultaban la realidad más compleja de la relación médico-paciente que se estaba desarrollando. Morell no era simplemente un charlatán oportunista,
sino un médico entrenado que había identificado en Hitler un paciente cuyas necesidades médicas complejas podían ser abordadas a través de métodos no convencionales. Su aproximación combinaba elementos de medicina legítima con experimentación farmacológica que, aunque arriesgada, producía resultados inmediatos que Hitler valoraba. Durante 1937, Morell expandió gradualmente su tratamiento más allá de los problemas cutáneos iniciales. Comenzó a abordar de manera sistemática los problemas digestivos crónicos de Hitler, su insomnio persistente, los calambres musculares y las infecciones bucales recurrentes. Su método preferido era la administración directa a través de inyecciones, argumentando que las píldoras trabajaban demasiado lentamente para las necesidades de un líder que debía tomar decisiones rápidas constantemente. La confianza de Hitler en Morell se volvió tan absoluta que rechazaba consultar con otros médicos, incluso para condiciones que tradicionalmente requerían especialistas. El doctor Karl Brandt, cirujano personal de Hitler desde 1933, se encontró progresivamente marginado, al igual que el dentista Hugo Blaschke. Morell se había convertido en el guardián exclusivo del cuerpo del hombre más poderoso de Europa. Los archivos de la OSS estadounidense, compilados tras la guerra a partir de interrogatorios de Morell, revelan la extraordinaria extensión de su influencia médica. Cuando fue capturado por tropas estadounidenses en Bad Reichenhall en 1945, llevaba consigo 15 maletines conteniendo frascos, preparados líquidos, pastillas, jeringas y fórmulas manuscritas. Durante sus interrogatorios proporcionó detalles meticulosos sobre más de 70 sustancias diferentes que había administrado a Hitler durante 9 años. Entre las revelaciones más significativas de estos interrogatorios estaba el registro sistemático que Morell mantenía de cada tratamiento. Sus notas diarias documentaban no solo qué medicamentos administraba, sino también las dosis exactas, los métodos de aplicación, las reacciones inmediatas de Hitler y las justificaciones médicas para cada intervención. Este nivel de documentación sugiere que, independientemente de las opiniones de sus colegas sobre sus métodos, Morell se tomaba en serio su responsabilidad médica. Sin embargo, los mismos registros también revelan el comienzo de un patrón preocupante. A partir de 1937, las anotaciones del doctor muestran un aumento gradual tanto en la frecuencia como en la potencia de las sustancias administradas. Lo que había comenzado como tratamientos específicos para dolencias identificadas evolucionó hacia un régimen farmacológico preventivo diseñado para mantener a Hitler en un estado de rendimiento físico y mental óptimo. Para 1938, el médico estaba administrando regularmente hasta 9 inyecciones diferentes por día, una práctica que habría sido considerada extrema incluso por los estándares médicos experimentales de la época. Sus justificaciones para esta escalada eran superficialmente razonables. Hitler enfrentaba tensiones extraordinarias como líder de una nación en rápida expansión, y su cuerpo necesitaba apoyo farmacológico para mantener el ritmo de las demandas políticas y militares crecientes. Durante el proceso de desnazificación posterior a la guerra, Morell fue internado en un hospital militar estadounidense, pero nunca fue formalmente acusado de crímenes de guerra. Sus interrogadores concluyeron que, aunque sus métodos eran cuestionables, no había evidencia de intención maliciosa o sabotaje deliberado. El doctor insistía consistentemente en que su objetivo había sido mantener el rendimiento del Führer sin poner en riesgo su estabilidad. Murió en 1948 en Baviera, víctima de una apoplejía, tras pasar sus últimos años en estado de salud precario, con hipertensión severa, disfunción renal y desnutrición. Su legado médico permanece como uno de los aspectos más enigmáticos del entorno íntimo de Hitler, un hombre que, durante 9 años cruciales, controló completamente el tratamiento farmacológico del dictador más influyente del siglo XX. Química interna, el régimen de drogas que sostuvo al dictador. Entre 1936 y 1945, el cuerpo de Adolf Hitler se convirtió en un receptáculo para una colección extraordinaria de sustancias químicas. Los meticulosos registros del Dr. Theodor Morell revelan una progresión farmacológica que evolucionó desde remedios aparentemente benignos hasta combinaciones de drogas que alterarían fundamentalmente la fisiología y el comportamiento del hombre más poderoso de Europa.
Durante los primeros años, entre 1936 y 1939, el régimen médico se centraba en abordar las dolencias crónicas específicas de Hitler. El Mutaflor, una emulsión probiótica administrada oralmente 3 veces al día, constituía la base del tratamiento para estabilizar la flora intestinal y aliviar las flatulencias persistentes que habían atormentado al futuro Führer durante décadas. Complementando este enfoque digestivo, Morell prescribía antigaspilen, comprimidos que combinaban atropina y estricnina en dosis cuidadosamente calibradas, tomados antes y después de comidas pesadas para facilitar la digestión. Los problemas intestinales también requerían intervenciones más directas. El médico administraba enemas de manzanilla preparados con infusiones específicas, aplicados directamente al tracto digestivo para aliviar cólicos y la sensación de distensión abdominal que frecuentemente incapacitaba a Hitler durante reuniones importantes. Estos tratamientos, aunque poco convencionales, producían alivio inmediato y reforzaron la confianza del paciente en los métodos de su doctor personal. El insomnio crónico requería una aproximación farmacológica más agresiva. Morell prescribía barbitúricos como el Brom-Nervacid, administrado en dosis nocturnas de entre 2 y 4 tabletas de 50 miligramos cada una. Estas sustancias, aunque efectivas para inducir el sueño, establecieron el primer patrón de dependencia química en el régimen farmacológico de Hitler. Los registros médicos muestran que, sin estos sedantes, el paciente era incapaz de conciliar el sueño durante más de unas pocas horas. Para combatir la fatiga diurna que resultaba tanto de sus responsabilidades políticas como de los efectos residuales de los sedantes nocturnos, Morell introdujo el Gliconorm, una inyección intravenosa que combinaba vitaminas, aminoácidos, glucosa y metformina. Administrado en dosis de 5 a 10 mililitros diarios, este compuesto proporcionaba un impulso energético inmediato que permitía a Hitler mantener su agenda política exigente. La transición hacia sustancias más potentes comenzó en 1939, coincidiendo con el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Las demandas físicas y mentales del liderazgo en tiempo de guerra requirieron, según el razonamiento de Morell, intervenciones farmacológicas más intensivas. La introducción del Pervitin marcó un punto de inflexión crucial en el tratamiento. El Pervitin, una forma sintética de metanfetamina, se administraba inicialmente por vía oral en dosis de 3 a 5 tabletas de 3 miligramos cada una. Los registros documentan que esta sustancia producía efectos inmediatos y dramáticos: incremento masivo de la energía física, mayor alerta mental sostenida, supresión completa del apetito y una confianza markedly incrementada que rayaba en la euforia. Cuando las situaciones de estrés extremo requerían efectos más rápidos, Morell comenzó a administrar la droga por vía intravenosa, una práctica que generaba picos de activación que remitían abruptamente en 1 o 2 horas. Para sostener los efectos estimulantes del Pervitin, el doctor añadió Coramin, un compuesto de niquetamida administrado en inyecciones de 2 mililitros durante situaciones de fatiga extrema. Esta sustancia actuaba como un agonista respiratorio que intensificaba los efectos cardiovasculares de la metanfetamina, manteniendo a Hitler en un estado de activación fisiológica sostenida durante reuniones prolongadas o viajes extenuantes que podían durar días. La dimensión hormonal del tratamiento se expandió con la introducción del testovirón, una preparación de testosterona derivada de glándulas bovinas. Administrada en inyecciones semanales de 1 centímetro cúbico, esta sustancia estaba diseñada para mantener el vigor físico y la funcionalidad sexual del líder alemán. Los registros sugieren que estas inyecciones frecuentemente precedían las visitas de Eva Braun al Berghof, indicando una aplicación específica y calculada de la terapia hormonal. El periodo entre 1941 y 1943 marcó la fase de combinación farmacológica más compleja. Morell introdujo el Eucodal, un opiáceo basado en oxicodona que inicialmente se administraba en respuesta a dolores específicos, pero que gradualmente se incorporó al régimen diario como medida preventiva. Las inyecciones de 5 miligramos de Eucodal proporcionaban alivio inmediato del dolor y una sensación de bienestar general que Hitler encontraba indispensable para enfrentar las tensiones del liderazgo militar. El Omnadin representaba uno de los preparados más excéntricos en el arsenal de Morell, un tónico inyectable que combinaba proteínas, lípidos y grasas animales extraídas de diversos órganos bovinos.
Administrado en dosis de 10 a 20 mililitros tras episodios de gripe o debilitamiento físico general, este compuesto reflejaba la creencia del médico en la terapia glandular como método para restaurar la vitalidad corporal mediante la introducción de sustancias animales directamente en el torrente sanguíneo. Para las infecciones recurrentes que plagaban a Hitler, especialmente durante las campañas militares en condiciones sanitarias precarias, Morell administraba penicilina en frascos de 2 millones de unidades internacionales. Esta práctica, aunque médicamente justificable, contribuía al patrón general de dependencia farmacológica al entrenar al sistema inmunológico de Hitler para depender de intervenciones químicas externas en lugar de desarrollar resistencias naturales. El dolor y la fatiga cotidiana se abordaban con Optalidon, comprimidos que combinaban cafeína, analgésicos y aspirina en una formulación de liberación rápida. Hitler consumía entre 1 y 2 tabletas según la necesidad percibida, frecuentemente antes de discursos públicos o reuniones militares importantes, donde la presencia de dolor podía comprometer su desempeño o proyección de fortaleza. El atentado del 20 de julio de 1944 introdujo una nueva categoría de tratamientos focalizados en el daño auditivo resultante. Morell prescribió omatropina combinada con Veritol en forma de gotas nasales que contenían cocaína y adrenalina para aliviar la congestión y el dolor en los oídos perforados. Esta aplicación tópica de cocaína marcó la primera introducción formal de esta sustancia altamente adictiva en el régimen farmacológico de Hitler, aunque en concentraciones relativamente bajas que gradualmente se incrementarían. La fase final, entre 1944 y 1945, se caracterizó por una intensificación dramática tanto en las dosis como en la frecuencia de administración. Los registros de Morell del 21 de julio de 1944 en adelante muestran que Hitler recibía Eukodal casi diariamente, inicialmente en dosis únicas, pero progresivamente en aplicaciones múltiples de 5 a 10 miligramos tras cada episodio de estrés significativo, incluyendo reuniones prolongadas, bombardeos aéreos cercanos o noticias adversas del frente. Las aplicaciones intravenosas de Pervitin se intensificaron hasta dosis de 2 miligramos por vía cuarto en contextos de alto estrés, una práctica que generaba picos de energía artificial seguidos por caídas severas que requerían intervenciones adicionales para mantener la funcionalidad básica. Esta escalada farmacológica creó un ciclo de dependencia en el que cada medicamento necesitaba ser complementado por otros para mantener la estabilidad fisiológica fundamental. El periodo posterior al 20 de julio de 1944 marcó el comienzo del deterioro físico claramente visible. Los informes del Dr. Blaschke documentan rigidez motora notable que afectaba la escritura y los gestos básicos, espasmos involuntarios en las manos, somnolencia marcada durante el día que contrastaba con insomnio nocturno y periodos de concentración comprometida que interferían con reuniones prolongadas. Hitler comenzó a exhibir lo que Blaschke describió como mirada ausente y momentos de confusión temporal, particularmente durante las horas posteriores a las inyecciones de opioides, cuando su capacidad de procesamiento cognitivo se veía claramente comprometida por los efectos farmacológicos. La documentación que proporciona la base para este análisis incluye los diarios personales de Morell, conocidos como la Felddokumentation, que constituyen un registro cronológico diario del tratamiento con detalles específicos sobre dosis, frecuencias, justificaciones médicas y reacciones observadas del paciente. Los análisis de la OSS de 1945 incluyen transcripciones de extractos médicos y análisis químicos detallados de los frascos encontrados en posesión de Morell al momento de su captura. Durante esta década transformativa, Hitler evolucionó de ser un paciente que recibía terapia paliativa basada en probióticos, barbitúricos y tónicos vitamínicos hacia convertirse en el receptor de un régimen médico intensivo. Guerra dosificada, la militarización farmacológica de la Wehrmacht. Mientras Adolf Hitler se hundía progresivamente en su laberinto farmacológico personal, una revolución paralela transformaba silenciosamente las filas del ejército alemán. La convicción del Führer en las drogas como instrumentos de mejoramiento del rendimiento no permaneció confinada a su círculo íntimo, sino que se extendió sistemáticamente a través de toda la estructura militar del Reich.
convirtiendo a la Wehrmacht en la primera fuerza armada químicamente potenciada de la historia moderna. El origen institucional de esta militarización farmacológica se encuentra en un documento fechado en marzo de 1939, cuando el Ministerio de Salud Pública del Reich emitió un informe interno que recomendaba oficialmente el uso de Pervitin para aumentar el rendimiento físico y mental de los soldados en condiciones extremas. Este documento específicamente mencionaba su aplicación recomendada en unidades motorizadas y paracaidistas, donde la resistencia prolongada y la alerta mental constante eran consideradas ventajas tácticas cruciales. La implementación no fue gradual. En agosto de 1939, apenas meses antes de la invasión de Polonia, la Wehrmacht firmó un contrato masivo con la farmacéutica Temmler-Werke, solicitando 35 millones de tabletas del estimulante para las nuevas divisiones en formación. El documento contractual, preservado en los archivos del Ministerio de Salud, justificaba esta adquisición extraordinaria, explicando que las dosis servirían para fomentar atención, valentía, actividad motora prolongada y supresión del apetito en situaciones operativas continuas. Detrás de esta decisión estratégica se encontraba el trabajo del doctor Otto Ranke, profesor de fisiología en la Universidad de Berlín, quien lideró una serie de experimentos entre 1940 y 1941 en el Forschungsinstitut der Wehrmacht. Su investigación representaba el primer estudio sistemático del impacto de las anfetaminas sintéticas en capacidades militares, utilizando metodología científica rigurosa que incluía grupos de control y mediciones objetivas de rendimiento. El estudio de Ranke involucró exactamente 120 voluntarios militares, sometidos a pruebas cognitivas, físicas y de resistencia en un diseño experimental doble ciego que comparaba dosis de 3 miligramos del estimulante con placebos idénticos. Los resultados fueron extraordinarios. Aumento de resistencia a la fatiga por hasta 72 horas consecutivas, disminución del tiempo de reacción en 10 a 15% e incremento temporal pero significativo en la fuerza muscular bruta y la coordinación motora fina. Sin embargo, el informe de Ranke también documentó efectos adversos que presagiaban problemas futuros: insomnio prolongado que podía extenderse por días, ansiedad severa que afectaba el juicio táctico, pérdida completa del apetito que comprometía la nutrición básica e hipersensibilidad auditiva que aparecía tras 48 horas de uso continuo. Estos hallazgos fueron incluidos en el reporte final, pero aparentemente considerados como riesgos aceptables dado el potencial táctico de la sustancia. La primera implementación operacional ocurrió durante la invasión de Polonia en septiembre de 1939. Cada soldado motorizado recibió 2 tabletas diarias de la droga, administradas según protocolos específicos que dictaban el momento óptimo de consumo para maximizar la efectividad durante las operaciones nocturnas. Los comandantes de campo reportaron capacidades de combate sostenidas que excedían significativamente las expectativas doctrinales previas. El éxito aparente en Polonia llevó a una expansión masiva durante la campaña de Francia en mayo y junio de 1940. Las órdenes internas hablan de 35 millones de comprimidos distribuidos específicamente para esta operación, con raciones dobles asignadas a unidades Panzer involucradas en combate nocturno continuo. Esta distribución masiva convirtió a la Blitzkrieg no solo en una innovación táctica, sino en el primer ejemplo de guerra químicamente potenciada a escala industrial. Los soldados alemanes desarrollaron nomenclatura coloquial para estas sustancias que revelaba su integración cultural completa dentro de las unidades militares. Las tabletas estimulantes eran conocidas como Panzerschokolade o chocolate de tanque, mientras que entre las unidades aéreas se les llamaba tabletas Stuka, en referencia a los bombarderos en picado. Esta familiaridad lingüística indicaba una normalización absoluta del uso de drogas como herramientas militares estándar. Sin embargo, los informes médicos de campo comenzaron a documentar consecuencias imprevistas. Los reportes de Estado ante Hitler mencionaban que los equipos médicos detectaron brotes de insomnio severo, irritabilidad extrema e incluso episodios de delirio paranoico en aproximadamente 10% de los soldados en primeras líneas. Las cartas familiares de militares, interceptadas por servicios de inteligencia aliados,
Apuntaban a colapsos nerviosos completos en hombres que habían permanecido activos sin descanso durante 5 días consecutivos. En 1941, el Oberkommando des Heeres convocó una comisión médica militar que llegó a conclusiones ambivalentes. El empleo de estimulantes mejora eficacia breve, pero con riesgo de dependencia, caos en unidad y afectación emocional individual. La recomendación oficial fue mantener dosis puntuales para situaciones específicas, evitando uso prolongado como práctica estándar. Sin embargo, la distribución de las tabletas se mantuvo elevada debido a su eficacia táctica percibida en operaciones de guerra relámpago. El desarrollo farmacológico militar alcanzó su expresión más extrema con el proyecto D9 en 1944. Con el avance aliado amenazando el territorio alemán, el Departamento de Armamentos del Reich desarrolló una combinación que representaba la síntesis de toda la experiencia farmacológica militar acumulada, dosis incrementadas del estimulante original para activación física y mental, Eucodal de 5 miligramos para control del dolor y supresión del miedo, y cocaína nasal de 0,5 miligramos para estímulo sensorial inmediato y agresividad aumentada. Estos compuestos fueron probados en el campo de concentración Sachsenhausen entre 200 prisioneros durante 1944. Los informes internos describían resistencia física extrema hasta 72 horas, seguida por somnolencia intensa y depresiones severas que requerían intervención médica inmediata. El proyecto alcanzó resultados de laboratorio impresionantes en términos de resistencia humana, pero tuvo éxito militar muy limitado y no progresó más allá de la fase experimental debido al colapso de las líneas de suministro alemanas. La documentación archivística del Reichsministerium für Volksgesundheit y del Oberbefehlshaber des Heeres preserva órdenes de pago y expedientes con cifras exactas que confirman la escala industrial de esta empresa farmacológica militar. En marzo de 1940 se registraron entregas de estimulantes específicamente a unidades motorizadas. En enero de 1942, decenas de miles de frascos de estimulantes respiratorios fueron distribuidos como suplemento en unidades médicas de campo. Para junio de 1944 había comenzado el suministro de opiáceos y soluciones nutritivas tras el atentado del 20 de julio. Los casos clínicos documentados en reportes médicos de campo y datos de hospitales militares revelaron patrones consistentes de efectos adversos que se intensificaban con el uso prolongado. El insomnio persistente afectaba al 12% de los casos, con duración de más de 5 días consecutivos que comprometía severamente el juicio táctico. Los colapsos nerviosos ocurrían en 3 a 5% de los soldados, especialmente aquellos expuestos a tácticas de combate continuo por periodos extendidos. La irritabilidad, agresividad descontrolada y paranoia leve se observaba rutinariamente tras 48 horas ininterrumpidas de servicio activo bajo influencia de estimulantes. Las convulsiones breves afectaban al 0,5% de soldados en unidades Panzer, particularmente tras uso intravenoso prolongado administrado por personal médico de campo para mantener operatividad durante operaciones que se extendían por días sin interrupción. Los hospitales militares recogían estos síntomas en diarios médicos detallados, recomendando consistentemente periodos de descanso tras campañas intensivas, pero estas recomendaciones frecuentemente se ignoraban debido a las presiones operacionales del frente. El alcance de esta militarización farmacológica se extendía más allá de las unidades de combate directo. El personal médico militar recibía acceso regular a estas sustancias debido a su exposición a cargas de trabajo abrumadoras causadas por las bajas masivas. Enfermeras y doctores de campo consumían estimulantes porque tenían acceso directo y porque les permitía funcionar durante operaciones quirúrgicas que se extendían por días sin interrupción, salvando vidas pero comprometiendo su propia salud a largo plazo. La normalización llegó al punto en que el insomnio inducido por drogas era considerado una característica operacional aceptable, no un efecto secundario preocupante. Los soldados hablaban de dormir durante jornadas completas al finalizar las campañas, pero esto se había convertido en parte del ciclo operacional esperado en lugar de una señal de alarma médica que requiriera intervención.
La correspondencia militar de alto nivel revela que los comandantes de campo entendían las implicaciones de esta dependencia química, pero consideraban que las ventajas tácticas inmediatas justificaban los riesgos a largo plazo. Las unidades alemanas podían operar continuamente mientras que las fuerzas aliadas requerían periodos de descanso nocturno tradicionales, proporcionando una ventaja operacional significativa durante las fases iniciales de la guerra. Sin embargo, a medida que el conflicto se prolongó, estos mismos comandantes comenzaron a reportar problemas de disciplina y cohesión unitaria que correlacionaban directamente con el uso prolongado de estimulantes. Los soldados experimentaban episodios de agresividad incontrolada dirigida contra civiles, toma de decisiones impulsiva que comprometía objetivos tácticos y deterioro del juicio que resultaba en bajas innecesarias, especialmente cuando el suministro de drogas se interrumpía debido a problemas logísticos. La Wehrmacht se había convertido en una organización sistemáticamente dependiente de mejoramiento farmacológico, reflejando y amplificando la dependencia personal de su comandante supremo. Esta militarización de las drogas representó una innovación sin precedentes en la historia militar, estableciendo patrones que influenciarían el desarrollo de estimulantes militares durante décadas posteriores y redefiniendo fundamentalmente la naturaleza del conflicto armado moderno. Los archivos militares alemanes documentan que esta política farmacológica activa continuó hasta las etapas finales de la guerra, cuando el colapso de las líneas de suministro hizo imposible mantener la distribución de sustancias. Las unidades alemanas que habían operado bajo estimulantes químicos durante años se encontraron súbitamente enfrentando no solo la derrota militar, sino también los efectos de abstinencia masiva que comprometió aún más su capacidad de resistencia organizada. El experimento alemán con drogas militares había transformado fundamentalmente la naturaleza del conflicto armado, demostrando tanto el potencial destructivo como los peligros inherentes de la guerra químicamente potenciada. Esta dimensión farmacológica del esfuerzo militar nazi representaba una extensión lógica de la dependencia personal de Hitler, proyectada a través de toda la estructura de las Fuerzas Armadas del Reich y amplificando exponencialmente las consecuencias de su deterioro personal. En el epicentro del comando militar alemán, las decisiones que determinarían el destino de millones de personas emanaban de una mente sistemáticamente alterada por un cóctel químico cada vez más complejo. Los diarios médicos de Theodor Morell, las actas estenográficas del Führerhauptquartier y los testimonios de generales y ministros revelan una correlación inquietante entre el régimen farmacológico de Adolf Hitler y sus decisiones estratégicas más críticas durante la Segunda Guerra Mundial. El primer indicio significativo de esta influencia apareció durante la campaña de Francia en mayo de 1940, específicamente en la decisión de detener el avance hacia Dunkerque. Cuando las divisiones Panzer alemanas estaban a punto de completar la destrucción del cuerpo expedicionario británico atrapado en las playas francesas, Hitler emitió una orden inesperada de alto que permitió la evacuación de más de 300.000 soldados aliados, salvando efectivamente al núcleo del ejército británico. Los registros de Morell de esos días cruciales documentan un patrón farmacológico inusualmente intenso. Hitler había recibido múltiples dosis del estimulante tanto oral como intravenoso, junto con inyecciones de Coramain para sostener los efectos activadores. Las actas estenográficas del Comando Supremo capturan oscilaciones de humor extraordinarias, confianza extrema durante las primeras horas del día, seguida por periodos de dudas paralizantes que coincidían con las horas de mayor concentración de drogas en su sistema. Albert Speer, quien estuvo presente durante estas deliberaciones cruciales, describió el comportamiento de Hitler como estimulado y seguro, pero mentalmente nublado. Los generales reportaron su incapacidad para procesar evaluaciones técnicas complejas, prefiriendo decisiones impulsivas basadas en lo que él llamaba su instinto infalible. La orden de detención en Dunkerque contradecía todas las recomendaciones del Estado Mayor, pero fue emitida durante un periodo de particular intensidad farmacológica que alteraba su capacidad de evaluación estratégica. La Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética en junio de 1941, reveló patrones aún más preocupantes de toma de decisiones bajo influencia química.
Durante la primavera de 1941, mientras se finalizaban los planes para el ataque más ambicioso de la historia militar, los registros médicos muestran que Hitler consumía una mezcla farmacológica cada vez más compleja: estimulantes diarios, inyecciones de Omnadin, dosis regulares de Coramine y administración semanal de testosterona animal para mantener su vigor físico y mental. Las actas estenográficas de las reuniones de planificación revelan un patrón distintivo y preocupante. Hitler mostraba periodos de grandilocuencia megalómana seguidos por fases de irritabilidad extrema cuando cuestionaban sus decisiones. Su insistencia en acelerar el cronograma de invasión, a pesar de las reservas fundamentadas del OKW respecto a la logística y las condiciones climáticas, coincidía directamente con los periodos de mayor estimulación química. Heinz Guderian recordaría más tarde que Hitler parecía físicamente energizado pero mentalmente rígido, completamente incapaz de considerar variables complejas que no confirmaran sus convicciones preestablecidas. Esta rigidez cognitiva, característica del abuso de estimulantes, se manifestaba en su rechazo absoluto a modificar planes basados en nueva información o circunstancias cambiantes. La decisión de dividir las fuerzas alemanas en 3 direcciones principales, contra la recomendación unánime del alto mando de concentrar el ataque en Moscú, fue tomada durante un periodo de particular intensidad farmacológica. Los generales presentes describen a Hitler como hipnótico en su convicción, pero también desconectado de consideraciones logísticas básicas. Esta fragmentación estratégica, influenciada por un estado mental químicamente alterado, contribuiría directamente al eventual fracaso de la operación más crucial del Reich. El desastre de Stalingrado entre 1942 y 1943 proporcionó la evidencia más clara de cómo las drogas distorsionaban sistemáticamente el juicio militar de Hitler. En noviembre de 1942, cuando el Sexto Ejército alemán quedó cercado en la ciudad, todos los análisis tácticos profesionales indicaban la necesidad urgente de una retirada inmediata para preservar las fuerzas y establecer líneas defensivas más sostenibles. Durante este periodo crítico, los registros de Morell documentan un aumento notable en el uso del estimulante sintético, el opiáceo Eukodal, y ciclos continuos de Coramine y Omnadin que mantenían a Hitler en un estado de alteración química constante. Las actas estenográficas de los días 1 y 2 de febrero de 1943, preservadas como evidencia en los juicios de Nuremberg, capturan intervenciones directas de Hitler que revirtieron planes de repliegue cuidadosamente elaborados por el Estado Mayor profesional. El general Alfred Jodl, en su testimonio posterior, describió estas sesiones como dominadas por un Hitler autoritario y desconectado de la realidad militar, con una voz que alternaba entre susurros debido a los efectos de los opioides y explosiones de ira cuando se cuestionaban sus órdenes. Guderian observó que Hitler parecía físicamente debilitado pero emocionalmente rígido, insistiendo en una defensa fanática que contradecía toda lógica militar y condenaba a cientos de miles de soldados alemanes. Esta persistencia irracional en mantener posiciones militarmente insostenibles, característica que se repetiría durante el resto de la guerra, correlacionaba directamente con los periodos de mayor intensidad en su régimen farmacológico. Los opioides parecían reforzar su grandilocuencia natural y su sentido de invulnerabilidad personal, mientras que los estimulantes eliminaban su capacidad de evaluación objetiva, creando un estado mental que privilegiaba la voluntad ideológica sobre el análisis táctico realista. El atentado del 20 de julio de 1944 marcó una escalada dramática tanto en la paranoia de Hitler como en su consumo de sustancias psicoactivas. Los registros médicos posteriores al atentado muestran la introducción de cocaína tópica para tratar sus tímpanos perforados, junto con aumentos significativos en las dosis de estimulantes intravenosos y opiáceos para el dolor. Esta intensificación farmacológica coincidió temporalmente con decisiones militares cada vez más irracionales y desconectadas de la realidad del frente. Durante los últimos meses de 1944, mientras las fuerzas aliadas avanzaban desde el oeste y el Ejército Rojo desde el este, Hitler ordenó la movilización de civiles alemanes, incluyendo niños y ancianos, para la defensa de Berlín. Los estenogramas del búnker capturan órdenes emitidas con voz temblorosa y espasmos motores severos,
rechazando planes de evacuación elaborados por el Estado Mayor e insistiendo en una defensa casa por casa de la capital que garantizaba masacres civiles. Wilhelm Mohnke, comandante SS presente durante estas deliberaciones finales, describió a Hitler como débil, frenético, pero firme en una defensa irracional que ignoraba completamente la realidad militar. Las órdenes de resistencia, hasta el último hombre, se emitían durante sesiones que coincidían con los momentos de mayor intensidad del tratamiento farmacológico diario, cuando la combinación de estimulantes y opioides creaba un estado de desconexión total de la realidad táctica sobre el terreno. La correlación entre el estado químico de Hitler y sus decisiones estratégicas se vuelve más evidente al contrastar los planes técnicos elaborados por el OKW con las órdenes personales del Führer. Los planificadores militares profesionales consistentemente recomendaban pausas operacionales tácticas, repliegues estratégicos y consolidación de recursos basados en análisis objetivos. Sus propuestas estaban respaldadas por análisis logísticos meticulosos, evaluaciones meteorológicas precisas y cálculos de capacidad de combate realistas. En contraste, Hitler, bajo influencia farmacológica, ignoraba sistemáticamente estos análisis profesionales. Su patrón de toma de decisiones mostraba características típicas de la intoxicación por estimulantes: impulsividad dramáticamente aumentada, sobreestimación masiva de capacidades propias, subestimación peligrosa de obstáculos, y rigidez mental absoluta que interpretaba cualquier sugerencia de modificación como cuestionamiento de su autoridad personal y su supuesta conexión divina con el destino alemán. Los testimonios directos de quienes participaron en estas deliberaciones proporcionan evidencia adicional de esta disfunción cognitiva inducida por drogas. Albert Speer, en sus memorias, relata que Hitler presentaba oscilaciones marcadas entre euforia megalómana y agotamiento extremo, que surgían en patrones predecibles tras las inyecciones matutinas y vespertinas de su régimen farmacológico. Estas fluctuaciones coincidían directamente con cambios en la calidad de sus decisiones estratégicas. Heinz Guderian, aunque apartado de las decisiones centrales tras 1943, comentó que Hitler parecía mentalmente rígido pero físicamente agotado, con espasmos tan evidentes que tenía dificultad para sostener documentos durante las presentaciones militares. Estas observaciones físicas correlacionaban directamente con periodos de deterioro notable en la calidad de las decisiones estratégicas y la capacidad de procesamiento de información compleja. El general Jodl proporcionó el testimonio más detallado sobre este patrón durante los juicios de Nuremberg. Describió órdenes contradictorias que se abolían y reinstauraban en ciclos que coincidían exactamente con las fluctuaciones del tratamiento farmacológico. Según Jodl, Hitler mostraba grandilocuencia seguida de confusión y resistencia absoluta a argumentos lógicos durante sesiones que se prolongaban hasta coincidir con sus dosis vespertinas de estimulantes y opiáceos. Los registros estenográficos preservados como USA Exhibit 787 capturan este patrón repetitivo de decisiones impulsivas seguidas por reversiones igualmente súbitas. El análisis de estos documentos revela que las decisiones más irracionales y costosas en términos de vidas humanas frecuentemente se tomaban durante las 2 horas posteriores a las inyecciones intravenosas de estimulantes, cuando Hitler experimentaba picos de confianza artificial que lo desconectaban completamente de consideraciones tácticas realistas. La tragedia de esta disfunción cognitiva inducida por drogas radica en su impacto devastador sobre millones de vidas. Las decisiones de prolongar operaciones militarmente insostenibles, rechazar repliegues tácticos que podrían haber salvado vidas y mantener posiciones indefendibles no solo comprometieron las fuerzas militares alemanas, sino que extendieron innecesariamente el sufrimiento de poblaciones civiles en todos los teatros de guerra. Descenso final, ruina física y silencio en el búnker. En los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial, mientras el Ejército Rojo avanzaba implacablemente hacia Berlín y las fuerzas aliadas convergían desde el oeste, Adolf Hitler se había convertido en una ruina humana del hombre que una vez dominó Europa. El Führerbunker, esa fortaleza subterránea bajo la Cancillería del Reich, se transformó en el escenario final de un colapso que era simultáneamente farmacológico, neurológico y político.
Las evidencias visuales de este deterioro quedaron preservadas en fragmentos de material fílmico incautados por las tropas soviéticas tras la caída de Berlín. Aunque inicialmente censurados por considerarse demasiado reveladores, estos fotogramas fueron posteriormente analizados por laboratorios forenses tanto soviéticos como estadounidenses. Las imágenes revelan una figura humana devastada, espasmos constantes e incontrolables en la mano izquierda, arrastre pronunciado de la pierna derecha, una mirada vidriosa que sugiere desconexión mental y períodos de mutismo parcial que interrumpían bruscamente sus intentos de comunicación. Los expertos forenses que examinaron este material concluyeron que las alteraciones motoras observadas correspondían a parkinsonismo avanzado, una condición que había sido identificada inicialmente en 1941, pero que se había acelerado dramáticamente durante los últimos años. El análisis biomecánico de los fotogramas confirmó la presencia de rigidez muscular severa, bradicinesia pronunciada, y el característico temblor de reposo que define esta condición neurológica degenerativa. El estado de mutismo documentado en estas grabaciones sugería una combinación devastadora de fatiga neurológica extrema y deterioro cognitivo relacionado con años de abuso de sustancias. Los técnicos forenses notaron que Hitler frecuentemente abría la boca para hablar, pero permanecía en silencio durante períodos prolongados, como si hubiera perdido temporalmente la conexión entre intención y ejecución verbal. El atentado de Klaus von Stauffenberg, el 20 de julio de 1944, había marcado un punto de inflexión tanto físico como farmacológico irreversible. La explosión perforó ambos tímpanos de Hitler, causó daño severo a su equilibrio interno y resultó en una inclinación permanente de la cabeza que derivó en el arrastre visible de su pierna derecha. El doctor Werner Haase, médico del búnker durante los últimos meses, diagnosticó vértigo crónico y pérdida de equilibrio que convertía el simple acto de caminar en una empresa laboriosa y dolorosa. En respuesta a este daño auditivo, Morell había recetado aplicaciones tópicas de cocaína en forma de gotas nasales, una práctica que fue documentada meticulosamente en los registros médicos oficiales. El doctor Joseph Blaschke corroboró este tratamiento, describiendo cómo Hitler desarrolló una compulsión por rascarse la nariz en busca del alivio temporal que proporcionaban estas aplicaciones. Las señales de entumecimiento facial progresivo y el equilibrio constantemente comprometido coincidían directamente con el uso regular de cocaína nasal. El parkinsonismo, que había sido documentado desde 1941, experimentó una progresión acelerada durante el período del búnker. Las grabaciones conservadas muestran cómo las extremidades superiores de Hitler experimentaban espasmos incontrolables, incapaces de sostener objetos simples como vasos de agua o documentos. Los movimientos básicos para caminar requerían concentración consciente y esfuerzo visible, transformando cada desplazamiento en una demostración pública de deterioro físico. El análisis médico posterior confirmó que esta rigidez y lentitud de movimientos representaban el colapso progresivo de los sistemas neurológicos responsables del control motor. La postura encorvada, la marcha lenta y arrastrada y la disminución general de la movilidad fueron interpretados por especialistas en Alemania Occidental como evidencia definitiva de parkinsonismo avanzado, no como artificio cinematográfico o dramatización propagandística. Traudl Junge, la secretaria personal de Hitler durante estos últimos meses, proporcionó observaciones detalladas sobre el deterioro de su capacidad de comunicación. En sus memorias, anotó que Hitler frecuentemente hablaba en voz tan baja que era casi inaudible, con pausas prolongadas entre palabras como si hubiera olvidado qué quería decir. A veces sus labios se movían y habría silencio durante largos segundos, recordó Junge, como si las palabras se hubieran perdido en el camino entre su mente y su boca. Este mutismo parcial fue interpretado por los médicos presentes como una manifestación de agotamiento neurofisiológico extremo. No representaba confusión mental o demencia, sino el colapso físico de los sistemas neurológicos responsables de la articulación verbal, comprometidos por años de estimulantes, opioides y la progresión inexorable del parkinsonismo. El insomnio había evolucionado de una molestia ocasional hacia una condición absolutamente debilitante. Los registros médicos de Morell, junto con testimonios de otros ocupantes del búnker,
documentan que Hitler dormía menos de 2 horas por noche durante abril de 1945. Múltiples combinaciones de sedantes, incluyendo barbitúricos y opioides, producían poco o ningún efecto somnífero, indicando una tolerancia farmacológica masiva desarrollada durante años de uso sostenido. Esta incapacidad para descansar agravaba exponencialmente todos los demás síntomas neurológicos. Los espasmos se intensificaban con la fatiga acumulada, la confusión mental aumentaba durante las tardes y su capacidad de concentración se reducía a períodos de minutos en lugar de las horas requeridas para dirigir operaciones militares complejas. La crisis farmacológica más severa llegó en abril de 1945, cuando el colapso de las líneas de suministro alemanas hizo imposible obtener las sustancias que habían sostenido a Hitler durante años. El Eukodal, la morfina y otros opioides que constituían la base de su régimen diario simplemente desaparecieron de los almacenes médicos. Morell, incapaz de continuar proporcionando estas sustancias vitales, fue forzado a sustituir inyecciones de opioides con simples dosis de glucosa. Los síntomas de abstinencia fueron inmediatos y devastadores. Los registros médicos documentan sudoración excesiva que empapaba constantemente su ropa, espasmos que excedían incluso los causados por el parkinsonismo, ansiedad aguda sin componentes alucinatorios, náuseas continuas que impedían la alimentación básica y debilidad general que hacía difícil mantenerse de pie durante períodos prolongados. Aunque Hitler no experimentó las alucinaciones típicas de la abstinencia severa de opioides, su sistema nervioso claramente luchaba por funcionar sin las sustancias que lo habían sostenido artificialmente. El 27 de abril de 1945, Hitler despidió finalmente a Theodor Morell. Según testimonios presentes, hizo un comentario similar a «ya es suficiente con esas inyecciones», sugiriendo un reconocimiento consciente, aunque tardío, de su dependencia farmacológica. Este rechazo final de su médico personal marcó el comienzo de los últimos días sin intervención química, periodo durante el cual sus funciones corporales básicas lucharon desesperadamente por adaptarse a la ausencia de sustancias que habían regulado artificialmente su fisiología durante casi una década. La combinación de parkinsonismo avanzado, daño auditivo crónico, insomnio total y abstinencia súbita de opioides creó un cuadro clínico de sufrimiento físico extraordinario. Los síntomas acumulativos incluían fatiga tan extrema que permanecer consciente requería esfuerzo voluntario constante, espasmos que se acentuaban tanto en reposo como durante cualquier intento de actividad, alteración severa del habla que hacía la comunicación laboriosa, mirada desenfocada que reflejaba la desconexión neurológica y agotamiento crónico que era evidente para cualquier observador. Los testimonios directos de quienes compartieron estos últimos días proporcionan confirmación consistente de este deterioro físico catastrófico. Traudl Junge describió su voz como siempre temblorosa, distante y monótona, y notó su encorvamiento progresivo y la lentitud extrema para realizar movimientos básicos como levantarse de una silla o sostener documentos. Joseph Goebbels, ministro de propaganda, anotó en sus últimas entradas de diario que Hitler no pronunció discursos coherentes, sus ojos vacíos no transmitían nada, su rostro había perdido color y fuerza. Goebbels también documentó que su mano temblaba violentamente al extender un vaso de agua, una observación que confirmaba el deterioro motor evidente incluso para tareas elementales. Wilhelm Mohnke, comandante SS y uno de los últimos defensores del búnker, proporcionó quizás la descripción más cruda. Dijo haber visto a Hitler completamente apagado, débil, casi mudo, y añadió que el Führer no se movía sin ayuda durante el cerco final. Estos testimonios coinciden en señalar la percepción de un cuerpo completamente debilitado que mantenía funciones cognitivas básicas, pero que estaba devastado por la enfermedad neurológica y el colapso farmacológico. Los fragmentos del metraje filmado por equipos de propaganda nazi fueron incautados y preservados en archivos soviéticos y estadounidenses. Los técnicos forenses que analizaron estos materiales entre 1946 y 1948 realizaron estudios detallados de los fotogramas disponibles. Sus informes, sintetizados en la publicación The Death of Adolf Hitler de 1968,
Documentaron espasmos visibles, rigidez muscular severa, pausas prolongadas al hablar, postura encorvada pronunciada, mirada desenfocada persistente y respiración entrecortada que sugería esfuerzo físico constante simplemente para mantener funciones básicas. El análisis biomecánico confirmó la presencia simultánea de parkinsonismo avanzado y síntomas de abstinencia de opioides, una combinación que habría causado sufrimiento físico extremo. Los expertos médicos que revisaron este material concluyeron que Hitler experimentaba dolor constante, debilidad muscular severa y compromiso neurológico que afectaba tanto las funciones motoras como la capacidad de articulación verbal. A pesar de este colapso físico devastador, los documentos oficiales firmados el 29 de abril de 1945 revelan una claridad mental sorprendente. Su testamento político y personal contiene referencias legales precisas, instrucciones organizacionales detalladas, delegación específica de responsabilidades y expresión coherente de su voluntad personal. El dictado fue realizado sin evidencias de incoherencias verbales, espasmos que interfirieran con la firma o confusiones conceptuales. Esta preservación de facultades cognitivas básicas, contrastada con el deterioro físico extremo, demuestra que la dependencia farmacológica y el parkinsonismo habían comprometido su cuerpo sin destruir completamente su capacidad intelectual. Hitler conservó suficiente claridad mental para comprender la inevitabilidad de la derrota, tomar decisiones finales sobre la sucesión política y articular sus instrucciones finales con precisión legal. Las imágenes reconstructivas basadas en análisis forense de los últimos días presentan un contraste devastador con las representaciones propagandísticas del Führer en su apogeo. El hombre que una vez se había presentado como la encarnación de la vitalidad aria había sido reducido a una figura con espasmos incontrolables, encorvada, dependiente de asistencia para movimientos básicos, y claramente sufriendo los efectos acumulativos de años de abuso farmacológico sistemático. Los últimos registros médicos disponibles, compilados por el Dr. Hase durante abril de 1945, documentan un patrón de deterioro acelerado que coincidía directamente con la interrupción súbita del régimen farmacológico. Sin los opioides que habían enmascarado el dolor del parkinsonismo, sin los estimulantes que habían proporcionado energía artificial, y sin los sedantes que habían permitido periodos mínimos de descanso, el cuerpo de Hitler experimentó un colapso sistémico. La ironía final de esta dependencia farmacológica radicaba en su invisibilidad para el propio Hitler. Los registros sugieren que nunca comprendió completamente el grado de su dependencia química, atribuyendo sus síntomas a tensiones del liderazgo en lugar de reconocer que había desarrollado una adicción farmacológica masiva que comprometía tanto su salud como su capacidad de juicio. Durante las últimas semanas, mientras dictaba órdenes de resistencia fanática y rechazaba planes de evacuación que podrían haber salvado vidas civiles, Hitler operaba en un estado de deterioro físico tan severo que los movimientos básicos requerían esfuerzo consciente. Sus decisiones militares finales emanaban de una mente que, aunque técnicamente funcional, operaba en un cuerpo devastado por años de intervención química sistemática. El suicidio del 30 de abril de 1945 representó el final lógico de una progresión que había comenzado con tratamientos médicos aparentemente legítimos en 1936. La cápsula de cianuro y el disparo de pistola que terminaron con su vida constituyeron las últimas drogas en un régimen farmacológico que había durado casi una década y había alterado irrevocablemente tanto su fisiología personal como el curso de la historia mundial.